Matemáticas 2, Geometría, Unidad 2, Triángulos. Secuencia didáctica 6, Teorema de Euclides. Teorema de Euclides. Este teorema demuestra las propiedades de un triángulo rectángulo al trazar una línea que lo divide en dos nuevos triángulos. Rectángulos que son semejantes entre sí y a su vez son semejantes al triángulo original. Entonces existe una relación de proporcionalidad. Bien, yo tengo el triángulo rectángulo ACD. Si sobre la hipotenusa de este triángulo rectángulo trazo una altura, la cual cumple la condición que debe de ser perpendicular, en este caso a la hipotenusa, y dirigirse al vértice puesto, entonces lo que nos dice el teorema de Tales es que en realidad tengo tres triángulos semejantes. El triángulo pequeño, el BCD, es semejante con el triángulo mediano, ABD. Son semejantes esos dos triángulos y estos dos triángulos son semejantes con el triángulo ACD. De aquí se desprende lo que es el primer teorema, que los tres triángulos que se forman son semejantes. El teorema 2 nos explica que la altura trazada sobre la hipotenusa del triángulo rectángulo es la media proporcional entre la medida de los segmentos de la hipotenusa. Es decir, el cuadrado de BD, que es la altura, B de la altura, va a ser igual a AP por BC. Es la media proporcional entre las medidas de los segmentos de la hipotenusa. El cuadrado de la altura es igual a AB por BC. Esto es lo que nos dice el teorema original de Euclides. De triángulos semejantes y del teorema 3 se puede deducir otra fórmula para calcular la altura de un triángulo rectángulo. Recuerda que el teorema de Pitágoras y teorema de Euclides solamente son aplicables a triángulos rectángulos. La ecuación que se puede deducir a partir del teorema de Euclides es de que la altura BD es igual al producto de los catetos del triángulo mayor AD por CD. Multiplico los catetos y lo divido entre la hipotenusa, que es AC. Teorema 3. Cualquiera de los catetos de un triángulo rectángulo es la media proporcional de la hipotenusa y la medida del segmento de la hipotenusa intersectado por la altura y el lado que es adyacente a ese cateto. La media proporcional de la hipotenusa es la media proporcional de la hipotenusa y la medida del segmento de la hipotenusa interceptado por la altura. Aquí estamos hablando de lo que es la media proporcional, un concepto que tiene que ver con el cuadrado de, es decir, aquí tengo en ese triángulo grande, tengo el cateto menor que es CD y el cateto mayor que es AD y la hipotenusa que es AC. Bien, el cuadrado de este cateto, o sea, la media proporcional del cateto, el cuadrado de este cateto va a ser igual a la hipotenusa, que es AC, multiplicado por la proyección ortogonal del cateto a la hipotenusa. La proyección ortogonal es la proyección a 90 grados, es decir, la proyección del cateto AD sobre la hipotenusa es AB. El cuadrado de este cateto es igual a la hipotenusa multiplicado por la proyección del cateto sobre la hipotenusa, que es AB. Observa, la proyección del cateto sobre la hipotenusa, que es AB.
Con respecto al cateto menor del triángulo grande, yo tengo que la media proporcional de este cateto, es decir, el cuadrado de este cateto es igual a la hipotenusa, que es AC, multiplicado por la proyección del cateto en la hipotenusa. La proyección del cateto CD, la proyección ortogonal del cateto CD a la hipotenusa, aquí está determinado por BC. Ortogonal es que es a 90 grados de la hipotenusa. Bien, estos teoremas los vamos a utilizar para resolver algunos ejercicios. Algunos vamos a utilizar el teorema 1, el teorema 2 o teorema 3. Y el teorema 2 podemos utilizar lo que nos dice el teorema de Euclides, o bien este teorema que se puede deducir a partir de que sabemos que son triángulos semejantes. También se puede llegar a hacer esta deducción. Ejemplo 1. En este triángulo se me dan como datos AB, que vale a 16 quintos, y BC, que vale 9 quintos. Determina AD. ¿Qué es AD? Pues un cateto del triángulo mayor. Recuerda que hay un teorema, el teorema de los catetos, me dice que la media proporcional del cateto, es decir, AD al cuadrado, es igual a la hipotenusa, que es AC, por la proyección del cateto en la hipotenusa, que es AB. AC por AB. Bien, yo puedo calcular fácilmente el valor de AC desde A hasta C, sumando estos dos valores de 16 quintos más 9 quintos. AC es igual a AB más BC. 16 quintos más 9 quintos te da 25 quintos, que es igual a 5. Sustituyo estos valores en el teorema 3 de Euclides, que me dice que el cuadrado de AD es lo que me pide determinar AD. El cuadrado de AD es igual a la hipotenusa AC por AB, que es la proyección del cateto en la hipotenusa. AC no lo conocía, ya lo conozco, vale 5. Y AB vale 16 quintos. Aquí al multiplicar se cancela el 5 y me queda 16. El cuadrado se despeja como una raíz. Aquí no tiene caso precederla de un más menos, puesto que estoy calculando distancias y la distancia negativa no la voy a considerar. Solamente el valor positivo que precede la raíz. La raíz de 16 es igual a 4. En este triángulo rectángulo voy a determinar BD. ¿Qué es BD? Pues es una altura, la altura del triángulo rectángulo. El teorema 2, el teorema de las alturas, con ese teorema yo puedo calcular el valor de la altura. Bien, AC, desde A hasta C vale 25 tercios, AB vale 16 tercios, AB vale 16 tercios. Entonces, si yo tengo AC y tengo AB, yo puedo calcular fácilmente BC por diferencia de AC menos AB. 25 tercios menos 16 tercios te da como resultado 9 tercios, que es igual a 3. Ya tengo BC. Recuerda que el teorema de Euclides, uno de los teoremas de las alturas, que son 2 y 2 de catetos, uno de los teoremas de las alturas te dice que la media proporcional de la altura, el cuadrado de la altura de BD, aquí está representado por BD, y es lo que me está pidiendo calcular. BD es una altura. El cuadrado de la altura es igual a la multiplicación de AB por BC, por las proyecciones de los catetos a la hipotenusa. AB vale 16 tercios, BC vale 3, el 3 se cancela, aquí se despeja BD como raíz. Raíz de 16 es igual a 4.
Ejemplo 3. En ese triángulo rectángulo ACD D es el ángulo recto del triángulo rectángulo mayor, BD es la altura que se traza hacia la hipotenusa, al lado de la hipotenusa. Determina BD que es una altura. Determina BD si AC vale 15 y AD vale 6 raíz de 5. De este triángulo ACD, en el triángulo ACD, yo sé que puedo calcular CD. El cuadrado de este cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa, que es AC, menos el cuadrado del otro cateto, que es AD. Sustituyo los valores de AC y AD. 15 al cuadrado es 225. 6 al cuadrado es 36. 36. Raíz de 5 elevado al cuadrado te queda 5. 36 por 5 es 180. 225 menos 180 es 45. CD va a ser igual a la raíz de 45, que es 9 por 45, es 9 por 5. Raíz de 9 es 3 y 5 se queda atrapado dentro de la raíz. Tengo ya el resultado radicalizado. CD vale 3 raíz de 5. Bien, si tengo los dos catetos en la hipotenusa, yo puedo calcular la altura con el teorema 2 de las alturas, que me dice que esta altura es igual al producto de los catetos dividido entre la hipotenusa. Es decir, es AD por CD dividido entre AC. Este es el teorema 2.2 de Euclides, el teorema de las alturas. La altura es igual al producto de los catetos dividido entre la hipotenusa. El otro teorema me dice que la media proporcional de la altura, es decir, el cuadrado de la altura es igual a estas dos proyecciones, a la multiplicación de AB por BC. Es el primer teorema y este es el segundo. El primer teorema lo acabo de utilizar en el ejemplo anterior. Bien, AD vale 6 raíz de 5, CD me dio 3 raíz de 5, AC vale 15, de aquí 6 por 3 es 18, raíz de 5 por raíz de 5 es 5, 18 por 5 va a ser igual a 90 entre 15, que esto es igual a 6. Multiplicación con radicales. Aquí voy a determinar CD, si conozco a B, que vale 8, y BD, que vale 4. BD vale 4. Voy a calcular CD. No puedo utilizar de manera directa el teorema de los catetos, porque CD es igual a AC por la proyección, que es BC. Yo no conozco AC ni conozco BC. No me resulta utilizar el teorema de los catetos de manera directa. Bien, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues yo sé que utilizando el teorema de la altura, que BD al cuadrado es igual a AB por BC. Como ya conozco BD y conozco AB, al sustituir los datos voy a encontrar el valor de BC. 4 elevado al cuadrado es 16, dividido entre 8 es 2. Ya tengo el valor de BC, que es 2. Entonces AC es 8 más 2, AB más BC, que es 10. Y ahora sí ya puedo utilizar el teorema de Euclides, porque el cuadrado de este cateto es igual a la hipotenusa, que es AC, que vale 10, por la proyección del cateto a la hipotenusa, que es BC, que vale 2. 10 por 2 es 20, así,
raíz de 20 es 4 por 5, raíz de 4 es 2, se sale y adentro se queda 5. Ejemplo 5. Aquí voy a determinar AD. Si BC es 18 y CD vale 30. Bien, existen muchas formas diferentes para resolver este tipo de ejercicios. En el ejemplo anterior, con el ejemplo anterior, yo puedo calcular la altura en este triángulo pequeño BCD. Puedo plantear el teorema de Pitágoras y calcular BD. Con la altura y este cateto puedo encontrar este cateto. Teniendo esos dos catetos y puedo encontrar con el teorema de Pitágoras AD. Son formas diferentes de resolver, de plantear y resolver el ejercicio. Aquí me interesa también explicar el teorema 1, el teorema de los triángulos semejantes. Por eso es que, aunque hay varias formas de resolverlo, yo voy a hacerlo usando triángulos semejantes. De la siguiente manera. El teorema, que aquí es 1 de Euclides, me dice que este triángulo, el triángulo BCD, el triángulo pequeño, es semejante con el triángulo mediano y a su vez son semejantes con el triángulo grande. Aquí yo voy a plantear que el triángulo pequeño es semejante con ACD. ACD con el triángulo grande, que este triángulo pequeño es semejante con el triángulo grande. Si son semejantes, entonces yo voy a trazar razones y al igualarlas establezco las proporciones para plantear y resolver el problema. Yo necesito conocer AD. Bien. Voy a plantear una razón entre los lados homólogos del triángulo pequeño y los lados homólogos del triángulo grande. Aquí geométricamente, fíjate bien lo que te voy a decir porque es un poco más complejo de lo que parece. Es más simple de lo que parece. En el triángulo BCD, en este triángulo, yo digo que BC, que es el cateto pequeño, BC en el triángulo pequeño, el cateto pequeño del triángulo pequeño, BC es ACD, porque en el triángulo mayor el cateto pequeño es CD. BC es ACD, el cateto pequeño es al cateto pequeño del triángulo grande. BC es ACD como CD. En este triángulo pequeño CD es la hipotenusa. Como CD es la hipotenusa en el triángulo mayor es AC. AC. No es AD, es AC. AC. Y aquí me pide calcular AC, no AD. Bien. Lo corrijo en la diapositiva. La hipotenusa es igual a C. Entonces, BC, que vale 18, el cateto pequeño es a 30, porque es el cateto pequeño del triángulo mayor, como 30, que es la hipotenusa, es AC. AC. Despejando, 18AC es igual a 900, y aquí también hay otro error. AC vale 50. En este triángulo se sabe que BC es 9, CD vale 15 y me pide calcular AB. AB. Bien. Bueno, de este triángulo pequeño yo puedo decir que por Pitágoras BD
es el cuadrado de 15 menos el cuadrado de 9. La raíz de esto va a ser igual a 12. Ya tengo BD. BD vale 12. Ahora, voy a establecer por triángulos semejantes, voy a decir que el triángulo pequeño, BCD, es semejante con el triángulo mediano, que es ABD. Son semejantes. Si son semejantes, yo puedo establecer razones entre lados homólogos y establezco la proporción por igualdad de relaciones entre lados homólogos. Entonces yo puedo decir que BC, que es el cateto pequeño del triángulo pequeño, el cateto pequeño es este, el cateto mediano es BD, la hipotenusa sería CD. El cateto pequeño del triángulo pequeño es BC. BC es A. Con respecto a este triángulo, AB es el cateto mediano, BD es el cateto pequeño y AD es la hipotenusa de este triángulo, del triángulo ABD. BD es un cateto pequeño, AB es el cateto mediano y AD es la hipotenusa. Entonces recuerda que voy del triángulo pequeño al triángulo mediano. Del lado pequeño del triángulo pequeño al lado pequeño, que es este, que es BD, BC es ABD, como BD es el cateto mediano del triángulo pequeño, BD es A, el cateto mediano del triángulo mediano, el cateto, este es el cateto grande del triángulo mediano, es AB. Cateto grande del triángulo pequeño es BD, es A, el cateto grande del triángulo mediano, AB. Sustituyo los valores. BC vale 9, BD vale 12, AB pues es lo que yo quiero calcular. Por producto cruzado y transposición de factor, obtengo el valor para AB. De igual manera, este ejercicio se puede resolver de muchas formas diferentes. Si ya tengo BD, yo puedo decir que el cuadrado de esa altura es igual a AB por BC. Y con esa fórmula también la puedo obtener de manera directa el valor de AP. Pero me interesaba explicar el tema de triángulos semejantes. Por eso, aunque hay otros métodos más simples, yo lo estoy haciendo por este teorema para explicarlo. Las relaciones entre lados homólogos del triángulo pequeño al triángulo mediano, del triángulo pequeño al triángulo grande o del triángulo mediano al triángulo grande. Los ejercicios que corresponden a este tema son los siguientes y por aquí están sus respuestas.